el cumplimiento de las R, ¿verdad? Pueden hacer maravillas con los neumáticos, con los tarros, con todo lo que ya uno ya no tiene, se puede hacer maravilla, ¿no? De pronto ayudo a la gente del campo para que haga un vivero y el que quiere hacer un jardín, pues vaya a comprar dichas plantas, ¿no? Bueno, y yo pienso que, o sea, que eso es lo malo de nuestro país es que las actividades que hacen son paternalistas. Entonces, ¿por qué les digo paternalista? O sea, es como que si me dan el pan para que me lo coma de una, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo que hacer esos $10 o esos $150, no sé en cuánto estará el bono, ¿verdad? Yo lo puedo hacer producir. Y entonces ahí yo voy a apreciar. ¿Por qué? Yo sé que para hacer $1 yo tengo que trabajarlo, ¿verdad? Que yo tengo que trabajarlo y que también dentro de ese programa ya usted se le deja encaminado a que haga microempresa, qué sé yo, como le llamen ahora, ¿no? Pero si usted pierde, si usted no lo hace, entonces usted va a tener que devolver lo que le hemos dado en ese sentido, ¿no? Y podría ser que sea un programa por 6 meses que se le da eso, pero el valor anual, ¿verdad? Y que ellos vean cómo lo hacen, o sea, no darle los 150 por mes, sino acumular y ya le damos 600, $700 y tiene que formar su microempresa. Y a lo mejor ahí puede cambiar nuestra economía en el país. Ya a lo mejor podríamos disminuir la tasa de delincuencia. Sí, porque si ustedes escuchan las noticias, créanme que da hasta terror. 4 muertes de un solo, 5 muertes, 6 muertes, ¿ya? Entonces, eso es producto de la pobreza, a más de que no tienen dónde trabajar, a más de que si tuvieron un trabajo y lo despidieron por esto de la pandemia, y si tienen que mantener un hijo a la mujer, qué sé yo, no los estoy justificando, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que nosotros tendríamos que ver, o sea, siempre, y se los digo a todos, si mañana pasado ustedes pueden estar dentro del Estado y puedan hacer algo no para erradicar la pobreza, porque no la vamos a poder hacer, pero sí disminuir un poco el índice de pobreza. Eso sería, ¿no? A nuestros campesinos o a la gente que tiene tierra, sea en la ciudad o sea donde sea, enseñarles a producir esa tierra, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede contribuirle con la asesoría, por decir, dentro de la universidad, hacer convenios, ¿no? A ver, los de ingeniería agrónoma van a hacer a mejorar la tierra, qué sé yo, ¿verdad? Ponerles los nutrientes necesarios para que puedan crecer. Los estudiantes de medicina van a hablar sobre cómo deben hacer una alimentación nutritiva, se me ocurre, ¿verdad? Los estudiantes de enfermería van a hablar sobre alimentación cruzada, por qué se puede contaminar un alimento con otro. Y entonces así podríamos sacar a nuestra población adelante. O sea, hay mucho que hacer, pero quitémonos de acá esas actividades paternalistas. Porque muchas veces yo digo que nosotros apreciamos lo que hacemos con el sudor de nuestra frente, pero si nos viene así facilito las cosas, no lo apreciamos y se termina rápido. Pero si nosotros sabemos que para hacer $1 tenemos que sufrir, eso lo vamos a apreciar. ¿Sí? Doctora, ¿Sí? yo quería acotar algo de lo que usted mencionó ahorita. Sí. Ya, con respecto a lo que usted dice, que lo primordial en este caso, si nos hacemos una idea de ser ministros, ¿no? Es eso, o sea, buscar la fuente, primero una fuente de trabajo. ¿Por qué? Yo vi un documental hace poquitos días con respecto a este tema que estamos tratando ahorita, sobre la pobreza, sobre el hambre. Yo leía en el documento de mis compañeros del grupo que dice que el grupo etario más perjudicado por el hambre son los niños. Y es verdad, yo veía el ejemplo de Madagascar en África. Ya, este país se ha visto afectado por más o menos 4 décadas, mencionaba en el documental, con el tema de la sequía. Entonces,
¿qué ha pasado? Obviamente, relacionamos esto que usted mencionaba, ¿no? Se han acabado estas fuentes de trabajo para los agricultores, para estas personas que vivían de producir, todos estos productos que ellos podían tener, ¿no? En estas décadas se han visto afectados y obviamente, ¿quiénes son los perjudicados? Ellos mismos, sus hijos, sus nietos. Yo veía que un niñito de 2 años estaba con una desnutrición, pero así, ya en el grado más crónico, en el grado ya en lo peor. Y mencionaban ahí que dice que algo primordial y algo importante y que ellos pueden agradecer, al menos de esta sequía, es la llegada de los grillos. ¿Por qué? Porque eso es una fuente de alimentos para ellos. Ellos decían que si no fuera por los grillos, por estos animalitos, ellos, o sea, hubieran el doble de las cifras de fallecidos por desnutrición en Madagascar. Porque, por ejemplo, a ese niñito le daban de comer grillos porque ya no tienen ellos que comer. Ellos se abastecen de raciones alimenticias que el gobierno les manda, pero es una vez al mes. Y mencionaban que eran alimentos de pocas cantidades y que se pueden terminar en la primera semana. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que abastecerse de una u otra forma mediante estos insectos para que sus hijos no puedan morir, ¿no? Por el tema de la desnutrición. Es muy terrible lo que está pasando en Madagascar con el tema de la sequía, ellos no tienen agua y también se han visto afectados las mujeres. ¿Por qué el tema de las mujeres? Porque en lo que tiene que ver con su ciclo menstrual, ellas se han visto afectadas por el tema de la discriminación que ellas viven en la actualidad, porque no tienen para comprar este tipo de toallas de plástico, o sea, toallas sanitarias. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellas se ven afectadas porque no pueden, no tienen el acceso a esa facilidad que nosotros aquí podemos escoger el modelo, el tipo de precio, o sea, hay diferentes tipos, pero ellas allá no tienen esa ventaja. Ellas allá se ven afectadas porque tienen que usar la misma para muchos días y eso también afecta a la salud porque ellas sufren de muchas infecciones bacterianas porque es eso, o sea, no tienen agua, no tienen cómo asearse de una manera. El agua ya es muy cara conseguirla también. Entonces, Madagascar es un claro ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, sobre todo con el hambre que padecen los niños. Gracias, Melanie. Melanie, te rogaría que por interno me envíes el link de ese video, por favor. Ya, doctora. Ya, gracias. Doctora, ¿Sí? ¿Erika? ¿puedo acotar algo? Sí, yo Claro, también. Erika, estamos abiertos. Bueno, era sobre que una situación de la que muchos desconocemos es sobre también Corea del Norte, que es un país que vive una grave situación alimentaria y la mayor parte de su población está muriendo precisamente por el hambre. Pero, o sea, como es un país, si no me equivoco, es un país comunista, o sea, la información a los otros países no llega, sin embargo es una situación que pocos se atreven a darle a conocer al mundo en realidad. Solo era eso. Sí, es que Erika, muchas cosas, ¿verdad? Por razones políticas se maquilla la información o simplemente no se llega, ¿no? Entonces, y eso no solamente pasa en otros países, en nosotros también. Y por ejemplo, cuando hubo el chino que vino acá a Ecuador, que es el que yo supongo, o yo digo que ese ya venía con el COVID. ¿Y qué nos dijo la ministra de Salud? Que el fulano había muerto por hepatitis, ¿ya? Que había muerto por hepatitis, pero si todo el estudio que le hicieron al cadáver vieron que todos sus órganos habían como explotado, eso no solamente va a ser la hepatitis, ¿ya? El hepatitis sería el hígado, pero también había afección a nivel de cerebro, ¿no? Entonces, a nosotros nos engañan. Ahora, ¿qué podríamos estar seguros si realmente
si realmente existen o no existen las cepas nuevas del coronavirus. Por ejemplo, en el chat de docente, una docente mandó un video donde decía que estas nuevas cepas son creadas por las mismas vacunas, ¿ya? Y bueno, y un tanto así, pero uno no puede decir nada porque uno no tiene la evidencia, no sabe, no tiene un laboratorio para hacer el estudio adecuado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que digamos, pues lógicamente a quien sea van a decir mentira, falso, mentira y falso, ¿sí? Entonces nosotros no podríamos decir, mientras no tengamos la prueba, no podemos asegurar si esto pasó, ¿sí? Y ya ustedes cuando estén en el campo de la salud van a ver muchos informes, ¿verdad? Que a lo mejor para ustedes van a ser descabellados, si es que tienen un poco de conciencia. Y si no, pues tranquilamente vieron el informe y no pasó nada, o sea, no se analiza. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Sí. Doctora. Mateo, justo te iba a, no, iba a llamar a Carmona. A ver, No quería Mateo. decir algo rapidito. Por ejemplo, fuera un poquito de contexto con lo que hablaba de lo que respecta a que hay personas en situación de pobreza que muchas veces no tienen la culpa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchas personas que son muy consumistas y a la vez son facilistas, les gusta todo fácil, no quieren esforzarse en lo más mínimo por conseguir algo. ¿Y a qué conlleva eso? A que a largo plazo vayan creando un escenario en los cuales ellos se quedan estancados. Por ejemplo, lo que ganan los agricultores o los campesinos son como $80 por semana y es mucho más pesado el trabajo que hace un campesino al que hace una persona que trabaja en alguna fábrica haciendo algo sistematizado, por ejemplo. Y la cuestión es que sí hay ciertos campesinos que saben cómo ahorrar, cómo invertir, cómo mejorar y cómo tener más, pero sí que hay otros que solo trabajan para el día y se gastan todo lo que tienen y ni siquiera ahorran. Y es verdad que sí, que al menos aquí creo que en toda América Latina, la mayoría de personas son así. Es por eso que también hay mucha pobreza con respecto a eso, porque lo mínimo que tienen ya se lo quieren gastar y no hacen una buena planificación a futuro. Sí, Mateo, así somos los humanos. O sea, todo lo que tenemos nos queremos comer en un día sin considerar que hay otros días que también hay que comer, ¿sí? O sea, no racionamos, ¿no? Y bueno, y por curiosidad les pido a ustedes que revisen el libro de La culpa de la vaca, ¿no? Allí había una historia de un hindú, ¿verdad? Que iba con su discípulo, camina y se encontraron una casita donde en aquella casita un hombre tenía una vaca, solo una vaca, ¿no? Y entonces el hindú le dice, después que han desayunado y todo, el hindú le dice a su discípulo que le mate la vaca. Entonces el discípulo queda sorprendido y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si es el único sustento. Entonces le dice el hindú que es una orden que mate la vaca. Se murió la vaca y después de unos 3 años volvió otra vez el hindú con el discípulo, ¿verdad? Y entonces se encontraron donde había una casita pequeña, se encontraron una casa muy grande, ¿verdad? Con todas las comodidades, etcétera, etcétera. Entonces nuevamente fueron para allá y conversaron. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que dice que como ellos tenían la vaquita y la vaquita podían hacerle, sacaban la leche, podían hacer queso, etcétera, etcétera, no tenían visión para hacer otras cosas, ¿no? Y como se quedaron sin ese sustento de la vaquita, pues ya comenzaron a trabajar estas neuronas y ya se idearon nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de ingreso y por eso llegaron a superarse como el hindú vio con su discípulo todo lo que se había cambiado después de 3 años. ¿Sí? Carmona. Carmona, yo ya le he llamado 3 veces y no responde. Después no quiero problema. A ver, por aquí. Montes, Gisela. Dígame, doctor. A ver, Gisela. Cabe señalar que los compañeros también hablan de la desnutrición. Ya una de las compañeras nos dijo sobre la emaciación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 tipos de nutrición y a qué corresponde?
cuando la la caminamos. desnutrición, doctora. Sí, señorita. Ya, son tres, son desnutrición aguda, crónica y global. Ya, ¿y la desnutrición aguda a qué corresponde? Al peso por altura, cuando existe una delgadez extrema. Ya. ¿Y la crónica? Esta está asociada más a lo que son las situaciones de pobreza. Todas se pueden asociar con con la pobreza. Porque si tengo una desnutrición aguda, si tengo una desnutrición global y si tengo una desnutrición crónica, es por algo que la tengo. De pronto no tengo para darle de alimentar a los niños, de pronto hice una lactancia exclusiva, no la hice como nos recomienda el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hace diferencia de esta desnutrición aguda, ¿verdad? Que la desnutrición aguda es peso sobre altura, la crónica es la talla sobre la edad y la global se refiere al peso para la edad, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de retardo de la altura, quiere decir que yo puedo tener un niño de 7 años y tiene una talla de un niño de 5 años, ¿verdad? Cuando hablo de la deficiencia del peso para la edad, puedo decir que un niño de 1 año apenas pesa 7 kilos. ¿Qué quiere decir? Que esos 7 kilos, esas 7 libras, 3 kilos o un poquito más, lo pesa un niño cuando recién nace, que pesa 2.500, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a dar? Esa sería deficiencia para la edad. Y cuando nosotros decimos sobre peso sobre altura, es verdad que puede ser que dependiendo del peso o dependiendo de la altura puede estar con un normal peso o puede estar con un bajo peso, pero solamente no cruzamos edad, sino peso y altura. Por favor, Gisela, no te voy a poner ninguna calificación, así que revisará los otros documentos de las otras exposiciones. Ya tenemos aquí Cedeño Pillasagua. Dígame, doctora. A ver, Sofía, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho del hambre, ya hemos hablado de la canasta básica, ¿verdad? ¿Y qué me podrías decir sobre las enfermedades o epidemias o pandemias que han existido en el mundo entero? Ya. En la actualidad, como sabemos, es el COVID-19 que se está presentando a nivel mundial, pero también en el documento que mandaron los compañeros mencionaban otras enfermedades infecciosas que eran transmitidas por vectores, como pueden ser el dengue, la malaria, el chikungunya, que iban a estar por vectores como lo son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ya también mencionaba otras enfermedades parasitarias, y que estas también, como quiera, se iban a deber a factores socioeconómicos, a factores sociales, y que, o sea, había que tener una constante vigilancia de esto para disminuir su incidencia. Ya, gracias, Sofía. Bueno, vamos a compartir el material de los compañeros, ¿verdad? Es un tema muy bonito, accesible a que lo podamos aprender, ¿verdad? Sobre todo, ahora estamos viviendo una época, ¿verdad? Donde estamos cruzando una enfermedad, una pandemia, ¿verdad? Que nunca nosotros no la habíamos vivido. Si vivimos unos 30 años más, a lo mejor podríamos estar conversando, ¿verdad? A nuestros nietos, los que tengan nietos, ¿verdad? A sus tataranietos, que ya también somos parte de una pandemia que hemos vivido. Bueno, aquí tenemos la identificación del trabajo, ¿verdad? Estadísticas vitales, hambre, enfermedades, guerra y otros factores limitantes, ¿verdad? Cuyos integrantes son Alexa. Disculpe, ¿estoy grabando?
Sí, 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 estoy grabando. doctora. Sí. Cuyos autores son, ¿verdad? Alexa Bermúdez, Daniel Heredia, Denis Muñoz y Thais Villasís. Bueno, vamos a... ¿Quién es el líder de este equipo? Yo, doctora. Daniel. A ver, Sí. Daniel, te voy a dar ahorita el paso para que tú elijas quiénes vayan a exponer. Ya, primero va la compañera Alexa. ¿Ok? Antes que empiece Alexia, Heredia está aquí. Gilce. Presente. Ya, Gilce. Villasís Delgado. Presente. Villasís. Muñoz. Muñoz. Presente. Ya, ok, estamos completos. Ya, ahora sí. Escucho. Ya, buenas tardes con todos. Como ya mencionó, vamos a hablar sobre las estadísticas vitales, el hambre, las enfermedades, las guerras y otros factores limitantes. Las estadísticas vitales, como ya hemos venido viendo, son todos aquellos datos, cifras que se recogen sobre hechos vitales. Más que nada, se centran en dos, que son la mortalidad y la natalidad. Sin embargo, hay otras como las migraciones, el hambre, también ven la parte socioeconómica, etc. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar sobre el hambre, las enfermedades, las guerras y otros factores que limitan este crecimiento o desarrollo de una determinada población. La siguiente, por favor. Ya, comenzando con el hambre, ya sabemos que hay hambre cuando una población no tiene los alimentos suficientes, sanos, de calidad y de acuerdo a sus usos y costumbres. La siguiente. Ya, alrededor del 20% de la población mundial sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Y los países más afectados son los africanos, los asiáticos y los latinoamericanos. El grupo etario más perjudicado, como ya han venido diciendo mis compañeros, son los niños, de los cuales aproximadamente 40.000 niños mueren cada día por desnutrición. Esta hambre se relaciona más que nada con la pobreza, las enfermedades y la muerte. Y va a ser mayor en áreas rurales en donde la población se va a dedicar a la agricultura. Entonces, en los tiempos, por alguna razón o motivo, la cosecha se pierde, esta población va a sufrir de hambre. Y el hambre mata en el mundo cada año más personas que la SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. La siguiente. Ya, aquí tenemos unas cifras que puse sobre el hambre. Alrededor de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, de un total de 7.000 millones de personas. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que nuestra capacidad productiva es capaz de alimentar casi al doble, es decir, unas 12.000 millones de personas. Y en cuanto al Ecuador, se encuentra en el puesto 51 del Índice Global del Hambre del 2019, con un puntaje de 11.3. Y esta es una escala que va de 0 a 100 puntos, que ya más adelante igual la vamos a ver. La siguiente. Ya, aquí está la composición del Índice Global del Hambre. Como ya mencionó mi compañera, este índice se obtiene de datos que provienen de oficinas de las Naciones Unidas y va a medir 3 índices y 4 indicadores. Estos son, como vemos allí, un suministro adecuado de alimentos, donde está la subalimentación, la mortalidad infantil y la desnutrición infantil, en donde vamos a tener a la emaciación, que es un adelgazamiento, una pérdida de peso patológica, y el retraso en el crecimiento, es decir, una desnutrición crónica. Es una escala que va de 0 a 100 puntos, en donde 0 obviamente va a ser la mejor puntuación,
es decir, una población sin hambre, y 100 va a ser la peor. Sin embargo, estos datos en la práctica, en la vida real, nunca ningún país va a llegar a estos extremos. La siguiente. Ya, aquí está un mapa del índice global del hambre del 2019. Como podemos ver, en la parte, los países más afectados, en la parte de los africanos, y si vemos en la parte de Ecuador, está dentro de la escala moderada que va de 10 a 19.9, que les dije que tenía un puntaje de 11.3. La siguiente. Ya, las principales causas del hambre las tenemos aquí, que son la pobreza, una inestabilidad laboral, inestabilidad política, la escasez alimentaria y el desperdicio, también una infraestructura deficiente, los mercados inestables, los cambios climáticos también van a afectar al hambre, las guerras y conflictos, la calidad nutricional y la discriminación. La siguiente. Ya, tenemos la desnutrición. La desnutrición, como ya dijeron, es el estado patológico que resulta de una dieta deficiente, ya sea en uno o en varios nutrientes esenciales, o de una mala asimilación de estos alimentos. Vamos a tener tres tipos: la desnutrición aguda, la cual es una deficiencia del peso para la altura. Aquí hay una delgadez extrema y resulta más que nada a una pérdida de peso asociada con periodos de hambruna o alguna enfermedad. También tenemos la desnutrición crónica, en la que hay un retardo de la altura o de la talla para la edad, y como cualquiera se ve relacionada a situaciones de pobreza. Aquí va a haber consecuencias para el aprendizaje y también para un desempeño económico y de todas las actividades. Y la desnutrición global, aquí es una deficiencia del peso para la edad. Y esta ya, como podemos observar, es un índice compuesto por los dos anteriores. La siguiente. Ya, tenemos el hambre en Ecuador. Aquí en el país va a estar directamente relacionada el hambre con la desnutrición crónica y la pobreza extrema. 1 de cada 10 ecuatorianos no va a tener los ingresos suficientes para poder acceder a una canasta alimentaria mínima. El 23% de niños menores de 5 años, actualmente alrededor del 23-24%, porque busca algunos, y van entre esos valores, sufren desnutrición crónica. Y estas personas que les dije que no tenían los ingresos para acceder a una canasta alimentaria mínima, la cual tiene que garantizar las calorías mínimas aquí en el país son de 2.114 kilocalorías diarias. Aquí en ese mapa que está ahí también podemos observar las provincias que tienen un mayor porcentaje de desnutrición, con el valor el más alto, creo que se ve ahí, que es Santa Elena, sí, y de ahí sigue Bolívar, Chimborazo, Pastaza y Moreno Santiago. Y también vemos los niños, las zonas también, la zona rural va a estar con un porcentaje mayor que la zona urbana, y los niños, los que más sufren desnutrición son los niños indígenas, de los cuales el 48% tienen desnutrición crónica. Y del 23% de los menores de 5 años que les dije, eso es 1 de cada 4 niños que tienen retraso en el crecimiento. Hay que tener en cuenta que, no, está bien, ¿cómo así? Hay que tener en cuenta que toda esta situación se agrava con el hecho de las personas migrantes que provienen de otros países como Venezuela, ya que estas personas, su nivel de consumo de alimentos de alrededor del 64% de estos es insuficiente o apenas suficiente, y su variedad de alimentos es bastante escasa. La siguiente. Ya, la canasta básica familiar en el Ecuador. La canasta básica, como ya han venido mencionando, esta es un conjunto de 75 productos, bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de un hogar prototipo.
que está conformado por 4 miembros, es decir, un papá, una mamá y 2 hijos. Y de estas personas, se estima que el 1.6 personas ganan el salario básico, el cual es de $400. Entonces, esta canasta básica va a estar formada por 4 grupos, que también ya lo mencionaron, que son los alimentos y la bebida, la vivienda, la indumentaria y los misceláneos. Y cada producto va a tener un peso diferente en el estudio. En cuanto a los alimentos, porque estamos hablando del hambre, vamos a encontrar a cereales, carnes, pescados, mariscos, aceites comestibles, leche, productos lácteos, verduras, frutas, entre otros. El costo de esta canasta básica familiar es de 711.12 según el INET, y con los parámetros del INET, el ingreso de un hogar prototipo es de 746.67. Este es un valor que se obtiene multiplicando el 1.6 de personas que ganan el salario básico por el 400, que es el valor del salario básico. Entonces, según esto, podemos decir que 35.56 sobra para que una familia pueda adquirir esta canasta familiar básica. Sin embargo, en la práctica, el 69% de los hogares, es decir, 7 de cada 10 familias, no alcanzan a cubrir esta canasta básica. Solamente 3 de cada 10 hogares sí lo logran cubrir. Entonces, de un total de 4.6 millones de hogares en Ecuador, solo 1.2 millones de familias pueden comprar la canasta básica en su totalidad. Y además de esto, hay que tener en cuenta que ahorita en el 2021 este salario se va a mantener más que nada por la crisis de ahorita la pandemia del COVID-19. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Alexa. Y ahora yo les voy a explicar esta parte, en lo que refiere a las enfermedades y cómo estas influyen en estadísticas vitales para disminuir o limitar el crecimiento de la población. La siguiente. Y ahora para indagar un poco vamos a recordar lo que son todas las enfermedades o la mayoría, las que han provocado las mayores manifestaciones en toda la población, las enfermedades históricas, como tenemos por ejemplo el tifus, que tiene su origen por los años 1830, que nos dice que a partir de la Primera Guerra Mundial hubieron casi 3 millones de muertos en Polonia, Rusia y Rumania, y que principalmente se transmitía por un piojo, o sea, se transmitía en esas partes así, y azotó a la población humana en ese entonces. También tenemos otras enfermedades como la viruela de 1520, la cólera en 1817, que fue también una gran problemática para la población humana. Primero fue una epidemia, luego una pandemia, y que hasta el día de hoy prevalece, con cerca de 4 millones máximo de casos anualmente en todo el mundo y con 143.000 defunciones al año. La gripe española también fue una de las que más azotó a la población humana, con casi 50 millones de muertos en toda la historia de esta gripe, la cual se transmitía a partir de un virus de aviar, del H1. La peste negra, también tenemos los primeros indicios de los expertos que en ese tiempo comenzaron a utilizar las mascarillas, como ven ahí, que tenían forma como de pico de pájaros. Por eso se la llamó peste negra, y también que esta se transmitía a partir de las pulgas o roedores contaminados con la bacteria que causaba esta enfermedad. También tenemos la malaria, que se remonta a inicios antes de Cristo, en el siglo IV, pero que también prevalece actualmente en países más pobres como son los países africanos, también los latinoamericanos, y se transmite a partir de vectores, que son mosquitos, que llevan el virus de la malaria. Y por último tenemos la COVID-19, que fue de origen en el 2019, que es la actual pandemia que estamos pasando, con alrededor de 4.084.000 muertes hasta el día de hoy aproximadamente,
y se dice que en todo el mundo hay alrededor de 190 millones de infectados, aunque los expertos dicen que esta cifra no se acerca ni a la real, ya que puede ser un tercio de la población que aproximadamente actualmente está infectado con el virus del SARS-CoV-2. Ya la siguiente. Ya la producción de enfermedades. En lo que corresponde a la producción de enfermedades, nos dice que la mayoría de estas afecciones, su origen sería por malas condiciones sanitarias, la carencia de recursos, el desconocimiento de los determinantes ambientales de la salud y los eslabones de la cadena infecciosa. Sabemos ya nosotros que la mayoría de estas enfermedades que son virulentas o de este tipo de bacterias o virus se transmiten principalmente por malas condiciones sanitarias que podemos ver en los países pobres, que no tienen recursos, y como dice también, algunos que no conocen los eslabones de la cadena infecciosa, es decir, el huésped, el ambiente y el agente que se necesita para poder crear la enfermedad. Entonces nos dice que en la actualidad estas enfermedades virales, así como las bacterianas y parasitarias, son factores que limitan el crecimiento de la población humana. La siguiente diapositiva. Ya en las enfermedades y mortalidad, cabe decir que en todo el mundo la primera causa de muerte es las enfermedades isquémicas del corazón, es decir, los infartos. En todo el mundo es la causa mayor por defunciones de las personas. Y asimismo es en el Ecuador, que lleva es la primera causa de muerte en el Ecuador, con alrededor de 8.574 muertos o defunciones en el año 2019. Y las causas de muerte que le siguen son las diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares. Cabe decir también que nosotros podríamos pensar que aquí, como es un país latinoamericano que no tenemos recursos y poca alimentación, se podría decir que las enfermedades virales son las que prevalecen, pero no es así. Las que prevalecen son las isquémicas del corazón, las diabetes mellitus y las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares, ya que una persona puede tener algún tipo de enfermedad o puede tener COVID o algún tipo de infección, y la causa de muerte que van a dar al momento que esta persona ya fallezca va a ser por algún tipo de infarto, supongamos, o una enfermedad cerebrovascular, es decir, un derrame cerebral. Entonces por eso en las defunciones aparecen como que esta persona falleció por una enfermedad isquémica del corazón, algún problema de eso. Ya la siguiente. Ya, Daniel, sí tendríamos que aclarar es que, mira, cuando nosotros conocemos, ¿no? En salud, cuando uno conoce ya la enfermedad, conoce su agente, es muy fácil atacarla, ¿sí? O sea, es muy fácil mejorar al paciente y evitar que muera. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos qué drogas se le puede dar, o sea, porque nosotros vivimos en una zona tropical. Y por estar en una zona tropical, ustedes ven que muy poco, inclusive no se escucha en las noticias que digan en el hospital tal, se murieron tanta gente de dengue. Solamente hubo donde se renombraba el dengue, me parece que fue hace unos 25 o 27 años, de que aparecía el dengue hemorrágico, ¿verdad? Pero ese dengue hemorrágico, ¿por qué aparecía? Porque la gente se automedicaba y no cumplía con la norma que dice que si yo ya tengo el dengue, pues lo único que yo puedo tomar es paracetamol, hidratarme bien, ¿verdad? Para un poco, si me da fiebre, contrarrestar la fiebre. Ya, entonces como se conoce la gente, es fácil atacar a la gente, pero sin embargo, en las enfermedades isquémicas del corazón, en las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? No se conoce cuándo inicia, cómo es el desenvolvimiento. Y también es bien cierto que la ciencia ha aumentado y que hay muchas drogas, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues la gente de todas maneras se sigue muriendo. Y cabe señalar que es por nuestros estilos de vida, ¿verdad? La alimentación en exceso, el sedentarismo, por citar unos,
el cigarrillo, ¿verdad? El alcohol y todo eso contribuye a estas enfermedades. Entonces, eso podría ser, ¿no? Y también cabe señalar que si es que han habido muertes, ¿verdad? Por las enfermedades vectoriales, siempre también puede ser que es un registro que no está a la perfección hecho, porque de pronto podemos tener a un paciente que se murió de dengue y ponemos que su etapa final, pues hubo un paro cardiorrespiratorio. Cuando ese paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Es la fase final de todo ser vivo, ¿sí? Es de todo ser vivo, pero lo que tendríamos que ver es qué causó ese paro cardiorrespiratorio. Entonces, a lo mejor si nos remontamos a la estadística de hace unos 25 o 27 años, a lo mejor podríamos encontrar un porcentaje más o menos elevado del dengue, porque considerando aquellos años fue donde acá se les daba, antes existía la malaria, ¿verdad? Que es el paludismo, pero el dengue se había quedado allí, como que sale el dengue a conocimiento de todos. O sea, yo pienso que es por eso. No sé si ustedes, no solamente Daniel, todos los que están en la sala pueden opinar, ¿sí? Sí, claro. Son enfermedades que ya se las conoce, tiene un conocimiento de cómo actúan y se las puede evitar de cierta forma. Y las que no son evitables, las inciertas, como los infartos, nadie sabe a qué hora puedan suceder o cómo. Ese es el Así problema. es. Y ya, ahora en lo que son las enfermedades infecciosas, estas también tienen un número elevado de muertes a nivel mundial y que prevalecen de mayor medida en el Ecuador, ya que podemos ver que aquí todavía tenemos enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, la malaria y entre otras, a través de vectores, como ya dije, la carencia de recursos o no. Como sabemos que estos vectores actúan a niveles de pozas de agua contaminadas y como somos países con carencia de recursos, pues entonces puede un poco desarrollarse o producirse esta enfermedad. En este caso tenemos un esquema de los casos que se han venido dando desde el año 2015 hasta el 2020 de estas enfermedades vectoriales en el Ecuador. Podemos ver que el dengue ha tenido una baja, sí, ha ido bajando a partir de los años, pero en este año, el 2020, ha surgido de nuevo con 11.856 casos de dengue y que las demás enfermedades se mantienen al margen, pero no dejan de ser letales para la población. Entonces podemos ver cómo el dengue ha estado un poco más producido en este año y que también ha ocasionado un sinnúmero de muertes, aunque no tenga una mortalidad mayor del 1%, sigue siendo peligroso. Así es. Ya la siguiente. Ya en lo que corresponde a la situación mundial de la pandemia del VIH-Sida, tenemos que el SIDA, como ya sabemos, es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, que está afectado a toda la historia de la humanidad también desde sus inicios. Como ya sabemos, esta enfermedad aún no tiene cura y actualmente se dice que hay 38 millones de personas con VIH en el mundo. Tenemos también que 75,7 millones de personas a lo largo de la historia, es decir, desde que empezó la enfermedad, han contraído el virus y 32,7 millones de personas han fallecido desde el inicio de la enfermedad. Ahora, en lo que corresponde al SIDA en el Ecuador, tenemos que los primeros casos se reportaron en el año 1984, con un total de hasta la fecha de hoy, no, del año 2020, habrían 45.561 casos, es decir, aún se ven bastantes casos de VIH aquí en el país, pese a que no se tiene, digamos, un control o una campaña para prevenir este tipo de enfermedad, aunque sabemos que es bastante mortal. Y ahí tenemos una escala desde los años que se ha venido dando el SIDA en lo que es el Ecuador, desde 1984 hasta el 2020. Y podemos observar cómo se ha alzado desde el año 2000, ha ido de forma casi irregular hasta el 2020, con los casos que
que tenemos actualmente y que todavía sigue siendo una problemática que no tiene una, digamos, una campaña para erradicar bien este problema que sí causa a la larga casos mortales y letales. La letalidad es grande. Y solo para añadir, en lo que corresponde también de la pandemia, como sabemos actualmente del COVID, se dice que ya se han inoculado se han puesto cerca de 3.500 millones de dosis a todo el mundo, pese a que vemos que la cantidad es elevada, los números aún siguen subiendo, pero de manera ya un poco más baja de lo que subían antes, por lo que ya los países que tienen, digamos, mayor población se ha venido controlando, aunque ya sabemos que la vacunación sigue siendo desigual y un poco lenta en los países más pobres, como son nosotros los latinoamericanos, los africanos y partes de otros países. Y eso es todo con mi Sí, parte. verdad, un poco lo que usted dice, Daniel, ¿no? Cabe señalar que por ahí anda circulando un video, ¿no? Que habla de Francia sobre las vacunas, ¿no? Entonces dice que así como aumenta el número de vacunados, así van muriendo la gente también, ¿no? O sea, como que van a la par, sube el número de vacunados y sube la muerte del COVID-19. Entonces les dejo para pensar. Continuamos, por favor. Denise. Sí. Bueno, continuando con otro tema también muy importante, como han mencionado antes, este es el tema de las guerras. Las guerras o también los conflictos armados, ellos lo que hacen es, resultan de una acelerada, o sea, la consecuencia que dan es que se degrada ambientalmente la biodiversidad por causa, ya sea por una lucha de los humanos por querer sobrevivir, por algún conflicto interno que tengan o por alguna descomposición de los sistemas que protegen los ecosistemas. Y se dice que durante ya 6 décadas los conflictos armados han ocurrido en más de 2/3 de toda la biodiversidad que se encuentra en el mundo. Esto lo que representa es una amenaza muy crítica porque varias conservaciones ambientales se han dañado. La siguiente. Bueno, y a continuación vamos a presentar algunos recordatorios históricos y también contemporáneos, y también recordarnos a nosotros mismos de por qué necesitamos proteger la biodiversidad de los efectos directos e indirectos que nos dan las guerras o también los conflictos armados, como mencioné. Bueno, en las diapositivas tenemos 4, uno de los más importantes es el agente naranja, ya que aparte de que influyó bastante en la biodiversidad, también causó mucho daño en los humanos y aún sigue causando. Bueno, esto se dice que duró casi una década entre el 1961 y el 1971 en la guerra de Vietnam. Y lo que sucedió aquí es que el ejército estadounidense roció millones de litros de un herbicida y también exfoliantes, y lo que llevaba este tipo de rocío era agente naranja, que es un químico muy potente, que es el más empleado incluso en las guerras biológicas. Esto lo que causó fue una destrucción deliberada de los bosques, y así lo que consiguieron con esto es que el enemigo no pudiera cruzar hacia su parte. En segundo lugar tenemos las guerras civiles congoleñas. Y esto sucedió desde mediados del año 1990, y aquí lo que pasó es que hubo una serie de sangrientos conflictos armados de la República Democrática del Congo, por eso fue la congoleña. Esto lo que tuvo fue un efecto muy devastador en cuanto a la fauna y también a la fauna, ya que esto fue el territorio para combatir. En tercer lugar tenemos las marismas y los pozos de petróleo que fueron incendiados en Irak, y esto sucedió a principios del año 1990. Lo que sucedió aquí es que, no sé si han escuchado nombrar a un señor llamado Saddam Hussein. Él drenó las marismas de Mesopotamia, y como sabemos Mesopotamia es el mayor ecosistema húmedo de Oriente Próximo. Lo que hizo él es que se levantó contra Irak y destruyó todo esto, convirtiendo casi el 10% de su extensión en un desierto lleno de costras de sal. Y por último, y no menos importante, que yo creo que también lo hemos escuchado, es lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki.
Esto sucedió el 6 y el 9 de agosto en el año 1945, y lo que pasó fue que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre estas 2 ciudades de Japón, y según los cálculos, los más conservadores hasta ahora, es que murieron entre sí 110.000 personas, entre ellos ambas edades y todo. Y también a lo largo de todos los años lo que provocó esto fue que muchas personas tuvieran enfermedades gracias a la radioactividad que empleaban estas bombas. La siguiente. Bueno, y ahora las guerras más importantes que afectaron al medio ambiente. Como ya mencionamos, algunas guerras mundiales que entre su principal efecto fue que se descubrieron entre todas ellas las guerras mundiales, su factor común, por así decirlo, es que todas tenían municiones muy cargadas y todas estas pertenecían a la zona alemana. Es decir, que ellos eran las principales potencias para poder destruir el medio ambiente. La segunda es la guerra de Vietnam, que en esta guerra se utilizaron los 2 químicos más tóxicos del mundo, que es el napalm y, como mencioné antes, el agente naranja. La guerra de Afganistán, el desarrollo que tuvo esta guerra fue que provocó una deforestación casi del 95%, por no decir ya casi todo su territorio. La guerra de Irak, como les dije, que fueron las tropas de Saddam Hussein que drenaron todas las marismas de Mesopotamia, reducieron su extensión y la convirtieron en un desierto. Y por último, la guerra de Nepal, que lo que causó fue que explotaron irresponsablemente tanto la fauna como los recursos vegetales, ya que eran en ellas donde se hacía esta lucha. La siguiente. Bueno, y ahora hablaremos acerca de las guerras biológicas, que es una guerra biológica y qué tiene que suceder para que se llame así. Bueno, una guerra biológica consiste en el uso de un agente microbiológico como arma. Este uso no es muy nombrado en el derecho internacional y rara vez ha tenido lugar en una guerra formal en la historia. El uso deliberado de estas armas biológicas va a causar víctimas a gran escala y son problemas que causan a lo largo de muchos años. El anthrax, que es una enfermedad, y también la peste neumática o la peste pulmonar son adquiridas gracias a la inhalación que se hacen a estos químicos. El uso deliberado de todas estas armas biológicas puede causar víctimas de muy grandes escalas, ya que, como dije, son rocíos, son guerras biológicas que se usan como gases, entre otros. El arma biológica, por lo general, se va a dividir en 2 partes. La primera es el agente patógeno y el segundo es el mecanismo de diseminación. El agente patógeno es el microorganismo que va a amenazar la salud, es el gas, así. Y el mecanismo de diseminación es el método que las personas usan para poder llegar a la víctima. Este puede ser como una carta envenenada, un plato envenenado, o como algo más grande, como un misil. Bueno, en junio de 1925, el Protocolo de Ginebra hizo una provisión sobre este uso de gases asfixiantes, tóxicos o algún gas similar bacteriano, y esto fue nombrado en el 1925. Estos agentes biológicos potenciales que son utilizados como armas, según una lista que existe en Estados Unidos, se los clasifican por 3 tipos, de tipo A, de tipo B y de tipo C. Los de la categoría A se consideran demasiado infecciosos, son una tasa de mortalidad demasiado elevada y porque pueden ser difundidos con facilidad o también se pueden transmitir. Si una persona lo tiene, la otra persona se puede transmitir por este también. Por eso son considerados de alta infecciosidad. Los agentes de tipo B, estos van a comprender aquellos que causan una tasa de mortalidad pero de una manera más baja, y en consecuencia estos pueden ser tratados de manera más fácil, es decir, que se van a diseminar de manera moderada y van a causar una morbilidad también de manera moderada. Mientras que ya en la categoría C se van a encontrar los nuevos agentes que se encuentran en el mundo, que son potencias y son utilizados ya como armas para un futuro, es decir, los que se van encontrando y se van elaborando para armas en un futuro. La siguiente.
Bueno, y ahora hablaremos un poquito acerca de las guerras que han sucedido en Ecuador. Una de las guerras más importantes que sucedió en el gobierno de Sixto Durán Ballén es la guerra del Cenepa, que esto lo que causó fue un comienzo de la modernización del Estado. Además de esto, hizo una notoria reducción en la inflación, que la inflación estaba en un 60% y redujo al 24%. Además, incrementó la reserva monetaria, aperturó diálogo con algunos pueblos indígenas y creó el FICE. El FICE es el Fondo de Inversión Social de Emergencia. Además, gracias a esta guerra, se creó el Ministerio del Medio Ambiente. La segunda es la guerra que hubo entre Ecuador y la Nueva Granada, y esta se conoce como la Guerra del Cauca. Este fue un conflicto armado que enfrentó la República de Nueva Granada y Ecuador. ¿Y por qué se enfrentaron? Porque ambos países querían el dominio de las provincias de Pasto, de Popayán y también de Buenaventura. Y la tercera guerra es la guerra que existió entre Perú y Ecuador. Esta comenzó en el año 1858 y terminó en el año 1860. Y fue un enfrentamiento entre estas dos, con un final que fue el Tratado de Mapasingue. Esta guerra dio como resultado el Tratado de Mapasingue. La siguiente. Bueno, y de tanto hablar de guerras, gracias a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, ella declaró que el 6 de noviembre como el Día Internacional para poder prevenir la explotación del medio ambiente en la guerra y también de los conflictos armados. Asimismo, las Naciones Unidas designaron un día para poder para poder festejar el medio ambiente, que es el 5 de junio. Y aquí podemos destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión muy importante. Ya, y ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque creo que lo vemos casi todos los días, más en las ciudades, que es acerca del humo y el hollín. El humo y el hollín son emitidos por la atmósfera en grandes cantidades, como consecuencia de los incendios que existen a nuestros alrededores, o el consumo de muchos autos, ya que ahí se ve bastante el hollín. Esto, si se usa a gran escala, puede causar una diseminación de lo que es la radiación solar, y esto va a incidir en la superficie de la Tierra. Y si esto persiste a lo largo del tiempo, lo que va a lograr es que la temperatura baje, y esto lo que va a hacer es que las consecuencias la paguen tanto la flora como la fauna. Todo este proceso que acabo de mencionar se llama invierno nuclear. La siguiente. Bueno, y para terminar tenemos las guerras que amenazan tanto la salud como la naturaleza. En los tiempos de guerra, la naturaleza, como he dicho, va a sufrir una degradación acelerada, y sufre una degradación acelerada, tanto como los sistemas de gestión del entorno, estos también se vuelven muy afectados. Además, los conflictos armados que mencioné se llevan a cabo en esta biodiversidad, y ponen en peligro esto y también los ecosistemas. Por ejemplo, cuando se realizan la quema de cosechas, cuando se talan los árboles para poder debilitar al enemigo, o también cuando se contamina el agua, cuando se envenena el suelo, cuando existe la deforestación. Todo este tipo de cosas son los que producen los efectos gracias a la guerra en el medio ambiente. Gracias. Gracias, Denise. Thais. Ya, bueno, continuando con la exposición, por último tenemos a lo que son otros factores limitantes. Primero tenemos que saber que cuando hablamos de factores limitantes nos referimos a los recursos, variables o condiciones que van a limitar el desarrollo o evolución de algún proceso en específico. En esta situación estamos hablando de los aspectos limitantes del crecimiento de la población humana. Ya comprendo los que vemos ahí, que son la situación económica, educativa y de atención de salud, la contaminación, la planificación familiar, emigración, accidentes, adicciones, violencia, criminalidad, desadaptación social, terrorismo, suicidios, enfermedades mentales, enfermedades psicosomáticas y entre otros. Aparte tenemos las catástrofes naturales, que pueden ser terremotos, inundaciones, ciclones, erupciones volcánicas e incendios. Y aún a pesar de todos estos factores, la población mundial sigue creciendo y sobre todo está
se aumenta en lo que son las regiones rurales. Ya la siguiente. Bueno, para no hablar de todas y cada uno de los factores que, como ya vieron, eran bastantes, yo escogí profundizar en dos temas en específico, que serían la criminalidad y las adicciones. En cuanto a la criminalidad, podemos ver que los datos de la Oficina de las Naciones Unidas de la Droga y el Delito, que es UNODC por sus siglas en inglés, señalan que en el mundo se van a producir más muertes por homicidio intencional que por conflictos armados y terrorismo juntos. Es decir, que hay hay unas 464.000 víctimas de homicidio, 89.000 por conflictos armados y 26.000 de actos terroristas en el año 2017. La tendencia muestra que el objetivo del desarrollo sostenible fijado por la ONU para 2030, que pretendía reducir significativamente todas las formas de violencia, está lejos de ser cumplido. La lista de países con mayor tasa de homicidio intencionados, es decir, la muerte ilícita intencionalmente infligida a una persona por otra persona, publicada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muestra que las regiones con más asesinatos del planeta van a ser Centroamérica y Sudamérica. En la actualidad, si la tasa global de asesinatos es de 6.1 por cada 100.000 habitantes, en América va a ser de 17.2, en África de 13, en Europa de 3, en Oceanía de 2.8 y en Asia de 2.3. En el caso de América, que como les mencioné iba a ser de 17.2, es especialmente preocupante, ya que a pesar de contar con el 13% del total de la población mundial, reporta el 37% de homicidios intencionales. Y como dice ahí, el país con mayor tasa de homicidios del mundo es Honduras, con 91.6 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes. Después viene El Salvador, con 69.2, Costa de Marfil con 56.9, Venezuela con 45.1 y Belice con 41.1, 41.4 y Jamaica con 40.9. Espera un momento. Ya, listo. Le voy a regresar. Ya, ahí tenemos también la imagen que representa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ocurridos en 2017, siendo el color rojo lo que representa mayor del 30%, que es un nivel ya preocupante. Y ahí podemos ver que Ecuador está en un nivel normal, ya que como ya les voy a indicar en la siguiente diapositiva, pero está en un nivel moderado. Ya, ahí sí la siguiente. Bueno, en cuanto al crimen en Ecuador, el narcotráfico, los delitos contra la vida, como los asesinatos y sicariatos, la delincuencia organizada, la violencia intrafamiliar y de género y su expresión más extrema, los femicidios, el sistema carcelario actual, que como sabemos está caracterizado por el gran aumento de violencia y los asaltos y robos, son parte de los problemas diarios que afectan seriamente a nuestro país y a nuestra población. Además de eso, se suma la corrupción y la impunidad en muchos casos en donde se da pie al aumento de estos casos ilícitos. 75 muertes violentas solo de mujeres se han registrado desde enero hasta el 2 de mayo de este año, según la Fiscalía. Y 1.022 asesinatos se reportaron en Ecuador en 2020, de los 1.371 homicidios intencionales en total. El homicidio intencional va a ser el crimen que más se comete en nuestro país. Y ahí podemos ver un cuadro en donde nos indica que hasta lo que lleva del año entre enero y marzo ya existían 522 homicidios intencionales. La siguiente. Bueno, ahora en cuanto a las adicciones. Se conoce como adicción a las drogas o drogadicción al consumo frecuente de lo que serán estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que estas producen. Entre otras cosas, estas van a modificar el funcionamiento del cerebro, su estructura, y de esta manera van a provocar conductas peligrosas. Se considera y se le llama adicción porque es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que van a provocar alteraciones cerebrales en los mecanismos que regulan la toma de decisiones y del control inhibitorio. Y también porque la persona que las consume dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y el consumo de las mismas. Alrededor del mundo, 35.6 millones de personas sufren trastornos por consumo de drogas y solo 1 de cada 8 que necesitan un tratamiento de las adicciones lo reciben. El consumo de drogas ha ido en aumento por todo el mundo, tanto desde el punto de vista de cifras generales como de la proporción mundial que consume drogas. En 2009, la cifra estimada era de 210 millones de consumidores, que se representaba el 4.8% de la población mundial entre las edades de 15 a 64 años. Y en el año 2018 se hicieron 269 millones de personas y eso representaba el 5.3% de la población. Es decir, que aumentó un 0.5% en 9 años. Y como podemos ver también ahí, casi
41.000 personas han muerto desde 1999 por una sobredosis de droga. Se produjeron 70.630 muertes por sobredosis de droga en Estados Unidos en 2019 y los opioides van a ser los que corresponden a 70.6% de muertes por sobredosis, que son los que podemos ver en las imágenes como pastillas, pero no, la droga que más se consume va a ser el cannabis. Y también podemos ver en la parte de abajo una imagen que representa los factores de expansión del consumo de drogas. El mercado de las drogas se va a expandir debido al aumento de ingresos, al aumento de urbanización y al crecimiento de la población. Y asimismo la complejidad de esta va a ir cambiando, van a existir nuevas tecnologías, se va a expandir el mercado, va a existir nuevas técnicas para poder traficarlas y nuevas, por así decirlo, sustancias químicas para poder crear nuevas sustancias. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar acerca de las adicciones en Ecuador, la dependencia del consumo de drogas en nuestro país es la más alta en relación a otros 6 países de Sudamérica, según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en el 2018, las muertes causadas por el consumo de drogas en Ecuador han llegado a 216, que corresponden al 0.29% de todas las muertes. La tasa de mortalidad por edad es de 1.42 por 100.000 personas de la población y Ecuador ocupa el lugar número 70 en el mundo. Entre las causas que conocemos que pueden llevar a una persona a la adicción a las drogas puede ser la carencia de apoyo familiar, las influencias del entorno de donde se desarrollan los jóvenes, el desconocimiento del efecto de estas drogas que van a causar en un futuro y la permisibilidad legal y despenalización de tanto tener como consumir las drogas. Podemos ver también en la imagen que no solo las adicciones se refieren a lo que es droga, sino también a la adicción o el consumo excesivo de alcohol. En nuestro país, pues podemos ver que en las sierras donde se consume más alcohol, con un 17.1%, luego le sigue la Amazonía y por último tenemos a la costa. En nuestro país al menos, el 10.3% de las personas que beben alcohol corresponde a mujeres y el 89.7% corresponden a hombres, y más de 900.000 ecuatorianos consumen alcohol. Nuestro país se sitúa como el 9º país con mayor cantidad de consumo de alcohol, con 7.2 litros de puro per cápita por año. Y podemos ver también que el 43% de la población mundial es bebedora y 604 personas mueren al año por intoxicación de esta, así como también podemos incluir a las personas que mueren en accidentes de tránsito causados por lo mismo. Y para culminar tenemos la imagen del total de atenciones de salud mental, que como les mencioné, uno de los factores limitantes también era los trastornos e enfermedades mentales. Ahí podemos ver cómo las enfermedades mentales pueden ser causadas así mismo por las drogas, aunque la mayoría de estas no parece tener un efecto tan grande porque se ve que han disminuido. Los cannabinoides, creo que se dice, han sido los que sí causan más enfermedades y como ya les mencioné, son la droga que más se consume a nivel mundial. Y listo, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Thais, ¿verdad? Muy bien, cabe señalar, ¿verdad? Que muchas personas que consumen el cannabis dicen que el cannabis no provoca ningún daño a la salud. Entonces, ustedes como médicos, ¿verdad? Les correspondería hacer un video, enviarlos en las redes sociales, lógicamente con conocimiento científico, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del cannabis? Para ver si así podríamos rescatar a ciertos jóvenes que piensan que el uso y el abuso del cannabis no le vaya a provocar nada. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno, muchas gracias a los equipos y antes de retirarme, yo le quiero decir a los chicos que vamos a cambiar el orden de las exposiciones de la próxima clase, ¿verdad? Vamos a dejar el SIC para la siguiente clase, que van a venir los de el profesor de la UGLA y vamos a salir en la próxima clase con índice de crecimiento y nos vamos a epidemiología crítica y el SIC lo dejamos de último, ¿sí? Cabe señalar que todos tienen que presentar este trabajo y lógicamente el expositor es el que va a hacer el material didáctico, el PowerPoint, y que también ese PowerPoint no sea de más
como va a ser en forma de debate, no puede haber más de 10 láminas, ni en la epidemiología crítica, ni en el sistema de información geográfica. No pueden ir. Yo creo que hasta 10 láminas es mucho, ¿sí? Entonces, ustedes exponen, todos atentos, y lo que hay que hacer son las preguntas. El conocimiento más bien tienen que tenerlo para a casito, ¿sí? Bueno, chicos. Doctora, una díganme. pregunta. El video que tenemos que hacer, ¿cuándo será la entrega? ¿Hasta qué fecha? Naomi, primeramente yo tengo que revisar el proyecto terminado, ¿no? Pero si ustedes ya lo pueden ir avanzando, lo pueden ir avanzando. Ah, sí, porque el proyecto es hasta el 23, eso sí tengo entendido, Sí. pero el video no sabía Sí, hasta cuándo. ya el video es enseguida en la siguiente semana, ¿sí? Entonces vayan avanzando. Sí. Es un video no más de 5 minutos, ¿verdad? Cuando hablo no más de 5 minutos, es decir, que dentro de esos 5 minutos va a estar la bibliografía, dentro de esos 5 minutos va a estar la presentación del video, que pone en Universidad Laiquelo y el Faro de Manabí, ¿verdad? No es que vamos a descontar eso y lo vamos a poner aparte, no, dentro de esos 5 minutos. Si lo pudiéramos hacer menos largo, sería fantástico. ¿Sí? Doctora, y no importa si ya lo hicimos, porque al menos nuestro grupo ya trabajó en eso, ya nosotros ya hemos avanzado bastante. El equipo 8 y nosotros ya grabamos. ¿En el video? Sí, ya lo hemos grabado, ya lo tenemos editado, e incluso Sí, se lo íbamos a pasar. Sí, mira, si ya tienes el video, me lo puedes enviar. ¿verdad? Sí, doctora, yo se lo voy a enviar. Para revisarlo y para que ya de una tú lo envíes a las redes sociales y comiences a difundir, y después vamos a ver cuántas visitas tengamos. Ya, doctora. ¿Sí? Eso no importa, si ya lo hiciste mejor, les felicito. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Cualquier cosa, desde mañana viernes al mediodía y sábado y domingo, no voy a dar tutoría, no voy a revisar, ¿verdad?